El tema de hoy se titula La actitud, el error y la verdad. 3 elementos necesarios distinguir uno del otro y necesario conjugarlos adecuadamente, porque lamentablemente, hay que decirlo, la actitud, el error y la verdad comúnmente suelen o pueden combinarse mal. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 4:24 ha dicho, nos enseña en este texto que nosotros debemos conectar el espíritu y la verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra necesario es sinónimo de la palabra obligatorio. Dios es espíritu y los que le adoran, como dice el texto, los que le adoran en espíritu y en verdad es obligatorio que le adoren. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Amén. Necesario es obligatorio. Amén. Es decir, la adoración a Dios no es una limosna que nosotros le damos a Él. Es algo que Él lo demanda de nosotros. Amén. Que Él lo pide. Y dice cómo debemos dársela. Debemos dársela en espíritu y en verdad. Es decir, que Él pone las condiciones. No que nosotros vamos a adorar a Dios según el criterio propio de cada quien. O el criterio de los que dirigen o presiden las iglesias. Cualquiera que ésta sea o la denominación que ésta sea. Para empezar a adorar a Dios, y Cristo es Dios, la iglesia lleva su nombre, porque de esta forma adoramos, reconociendo el señorío de Jesucristo sobre su cuerpo, que es su esposa también. Por eso Pablo dice en Romanos 16:16 que en el primer siglo, dice el texto, cuando escribe esta carta a las iglesias que están en Roma, les dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, es decir, con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y ya Pablo está denominando a todas las iglesias locales establecidas en el primer siglo. La está identificando con el nombre que evoca adoración a su fundador, aquel que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la frase que tú has pronunciado, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta frase, lo que significa ello, yo edificaré mi iglesia. Cristo es la roca. Por eso la iglesia es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo pudiese llamarse de otra forma? Pero los hombres no quieren adorar a Dios. Nos rebelamos contra Dios. Y entonces lo primero que hacemos es llamar a la iglesia como a nosotros nos da la gana, como a mí me parece, y no como dice la Biblia. Dios demanda en 1 de Pedro 4:11 que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Iglesia de Cristo, la frase descriptiva que indica pertenencia a su dueño, Cristo. Esa frase descriptiva
son palabras de Dios. Amén. Son palabras de Dios. Otros nombres inventados por los hombres para las iglesias son palabras de sabiduría humana. No están basados en el nombre, que es sobre todo nombre. No están basados en la palabra de Dios. Por eso, la actitud, el error y la verdad, al combinar bien estas cosas, es lo único que nos puede librar del pecado, porque es pecado hablar no conforme a la palabra de Dios. Amén. Y es pecado cambiar, añadirle o quitarle a la palabra de Dios.